mí me encanta esto de participar en los programas de formación que lidera el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia. Creo que más allá de hacer la tarea de formación y de discusión de conceptos y de posturas y de economía política, también es una oportunidad para que los que trabajamos en este tema, digamos, botemos corriente y organicemos nuestras elaboraciones alrededor de estos asuntos, y creo que tiene mucho más sentido y mucho más valor a la luz de las discusiones que se están dando de la reforma a la salud en Colombia y a nivel global de la mayoría de las discusiones que se están dando en espacios internacionales sobre cómo enfrentar próximas pandemias, dada las condiciones restrictivas y discriminatorias con las que manejamos la pasada pandemia. Y esto porque, digamos, globalmente estamos seguros, estamos casi que destinados a enfrentar situaciones similares a las que enfrentamos antes. La única pregunta que en realidad nos estamos haciendo en este momento es ¿cuándo va a ser la próxima? O sea, no es si vamos a tener una próxima pandemia, sino cuándo va a ser. ¿Y por qué? Pues porque estamos enfrentados a una circulación de virus respiratorios de altísima variabilidad y mutación, y porque además parte de la circulación de otro tipo de virus no respiratorios, en todo caso tiene una movilidad suficientemente grande debido a las modificaciones climáticas, al hacinamiento asociado a grandes ciudades y a las condiciones de pobreza, desnutrición y hambre a la que están sometidas un porcentaje bastante grande de la población global. Y esa hambre, esas condiciones de pobreza, esas condiciones en las que vive una parte muy importante del planeta, lejos están de ser realidades ajenas a la protección completa de quienes vivimos en otras condiciones. Es decir, no es solo un asunto de solidaridad y sensibilidad de lo que pasa en otro lado, sino un asunto propio incluso de supervivencia nuestra, el hecho de que esas condiciones generan una circulación de virus de ciertas enfermedades que en últimas, por el nivel de interacción y movilidad global, van en algún momento a tocarnos. Así que gracias, Jairo Humberto, organizar esto es maravilloso. También me gustó mucho el título de esta sesión, porque en realidad lo que hice fue lo que hacemos todos los que exponemos, es revisar el banco de presentaciones y hacer el mix requerido para actualizarlo. Y una charla de esta misma naturaleza, incluso titulada de la misma manera, me invitó a darla en algún momento nuestro querido comentarista siguiente, en el marco de la maestría de bioética hace unos 3 o 4 años. Y creo que la situación no solamente es justo antes de la pandemia, pues ahí no, ni siquiera nos imaginábamos que vamos a vivir esto, pero lo que yo en realidad hice fue actualizar eso en función de lo que pasó en pandemia y de los debates que tenemos en la reforma a la salud. Quisiera declarar mis conflictos de intereses. No recibo ningún tipo de pagos, becas, invitaciones, cenas, regalos, financiación de ningún tipo de industria farmacéutica o de industria de tecnologías de salud. Jairo Humberto dice que tampoco va a recibir, quién sabe, la vida es muy dura. Y en pandemia, las próximas pandemias uno no sabe en qué termina, pero por ahora he logrado mantener esa condición. Decido participar en este tipo de reuniones y actividades de divulgación, justamente para hacer un poco de pedagogía, reflexión y también incidencia. Y las opiniones que voy a expresar aquí son personales, pero pues reflejan en gran medida los grupos de investigación en los que participo, y espero que al contrario de lo que dice Jairo Humberto, de que yo no me voy para allá, ellos sí se vengan para acá. Es decir, que logre sumar gente a la discusión que hacemos. Gran parte de lo que voy a presentar resume algunas publicaciones que hemos venido haciendo de manera permanente desde el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Son documentos de elaboración conjunta, casi todos de trabajo colectivo y otros de análisis de coyuntura, en especial los últimos que estamos haciendo en
en torno a la reforma a la salud, un boletín semanal que se llama Flores, Tomates y Semillas a la reforma a la salud y que recoge parte de esta discusión. Pero nosotros también hacemos incidencia desde el centro de pensamiento a través de documentos de política pública que intentamos entregar, movilizar, digamos, diseminar entre decisores de política que están en diferentes niveles, no solo en salud, sino en Congreso de la República y en otros lugares también a nivel global. Esta cena en las reflexiones de la charla que di en el posgrado, en la instalación del posgrado de bioética de ese momento, cuando Juan estaba ahí, y eran reflexiones sobre el concepto, sobre la aproximación filosófica a la justicia. No me voy a detener ahí porque primero me da pena con mi amigo Rueda, que es el experto en eso, y segundo porque Ramón Abel lo ha presentado bastante claro desde la perspectiva de la economía de la salud, pero quisiera de todas maneras ponerlas en el escenario. Quisiera analizar esto desde la economía política, en el sentido de entender que detrás de esto no solamente se debe hacer un análisis, digamos, conceptual, riguroso, técnico, sino también entender que allí hay una dinámica de intereses y que esto determina en gran medida los dilemas a los que se enfrentan los países, la sociedad, los individuos incluso en la cotidianidad. Y finalmente quisiera aterrizar estas dos reflexiones sobre la justicia y el poder en Colombia, porque así me pidieron, acceso a medicamentos en Colombia, pero sobre la base de entender que estamos en un sistema profundamente inequitativo. No estoy hablando del sistema de salud, estoy hablando de un país profundamente inequitativo, en donde las discusiones sobre acceso a tecnologías médicas, a servicios de salud, son el reflejo, la consecuencia y en algunos casos la causa de esas inequidades como generales, pero también hay excesos. Creo que en eso también Ramón Abel abundó, sobre todo en la última parte. Voy a apagar mi celular en este instante. Muy bien. Voy a apagar esto porque siempre termina sonando cuando no toca. Listo. Y bueno, estas son las dos aproximaciones filosóficas a las que me remito o me remití en ese momento en la elaboración que les comento que hice cuando estábamos hablando en el posgrado de bioética. Creo que en algunos momentos aquí se han discutido la aproximación utilitarista o pragmática, si se quiere decir así, de Rawls, que es la que domina gran parte de la narrativa que está detrás de la disciplina de la economía de la salud, pero hay otras aproximaciones de justicia desde lo filosófico, muchas otras. Quise poner la platónica, porque tengo mi lado platónico. Y es una aproximación que en todo caso, como postura, sugiere que la justicia, que se basa en una idea del bien, debería ser un valor que subyace y que le da sentido a cualquier prioridad de política. Quisiera dejarlo ahí. Lo de Rawls, pues no voy a tocarlo, insisto, es, digamos, el soporte desde lo filosófico de las posturas utilitaristas de economía de la salud, que tienen mucho sentido a la luz, sobre todo de las decisiones macro, en especial de las decisiones macro, y es muy difícil traerlas a las decisiones micro. Un poco lo que decía, se decía en la charla anterior, de que cuando uno lo está mirando desde el individuo es casi imposible justificar la no cobertura, por ejemplo, el no acceso en una condición particular individual. Lo llaman, todos los autores lo llaman diferente. Aquí se habló de dos metáforas que se usan. Hay otra que es el dilema del náufrago. O sea, todos tratando de salvar al que es visible, que en todo caso también tiene un lado platónico, y es que genera una solidaridad social en torno al que está en riesgo, que hace que las decisiones se concentren allí y
por supuesto, el decisor es el que está en la mitad del problema, porque al final, en el balance, en las sumas y restas, pues termina sacrificando a otros, que son muchos que no son visibles. Entonces, este problema es y este dilema es el dilema de la priorización. Es el dilema de tomar decisiones sobre qué se entrega, qué cubre o qué no. Pero entonces yo lo voy a aterrizar a la economía política y quisiera decir que cuando hablamos de la justicia, aún desde la perspectiva utilitarista de Rawls o desde la platónica, lo que tendríamos que entender es con suficiencia los problemas, dónde está el núcleo, la causa de las causas de las causas de los problemas, pero sobre todo en dónde están concentradas las necesidades. Y estos dos asuntos son de los que me voy a referir, porque si midiéramos la solidaridad y la eficiencia de los sistemas de salud por el acceso, pero también por el uso adecuado de los medicamentos y de las tecnologías médicas, entonces la humanidad se rajaría. Ese es, digamos, como el postulado central. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos unos problemas que acumulan, yo lo he llamado en algún texto que escribí en algún momento, lo que nosotros entendemos como acumulación epidemiológica de problemas de salud, de la pobreza y de enfermedades transmisibles no resueltos, que se superponen a los que se superponen problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, y que muchos de los países están en ese sándwich tratando de resolver esos dos problemas grandes epidemiológicos, la transición epidemiológica. También sufrimos de una acumulación fármaco-epidemiológica, y es el problema de acceso a medicamentos esenciales determinantes de la vida y de la salud de las poblaciones, y exceso de consumo de medicamentos sin mucho aporte terapéutico en algunos casos, o frente al que tenemos que, digamos, hacer unos esfuerzos gigantescos de inversión para dar, digamos, salvar una vida o generar unos beneficios que no son, digamos, sustanciales. Esa acumulación fármaco-epidemiológica es el reflejo de esta problemática que estamos escribiendo y que a la que intentamos ponerle nombres, también etiquetas para hacerlas más fáciles de digerir. Una es que la innovación farmacéutica está sufriendo un divorcio muy grande de las necesidades de salud. Las enfermedades de la pobreza tienen muy poca inversión o nula inversión en innovación terapéutica. Tenemos enfermedades de la pobreza que pudieran tener soluciones farmacológicas, pero no hay interés en la inversión en esas enfermedades. Estamos sufriendo de una enfermedad financiera que es indistinta de países ricos y de países pobres y de países de medio ingreso. Es decir, los problemas financieros y de sostenibilidad de los sistemas de salud son y afectan posiblemente en diferente medida, pero afectan a todos los países independientemente de la riqueza que producen. Y esa enfermedad financiera está determinada por muchos factores, pero tiene un peso muy importante. Las innovaciones relevantes en salud, no hay innovaciones en enfermedades de la pobreza, pero allí donde hay innovaciones, algunos tipos de cáncer, la hepatitis C, algunas enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la hipertensión, hay una intensidad de innovación gigante con algunos aportes relevantes en términos de resultados en salud. Cuando lo hace a unos costos tan excesivos, en la literatura se dice precios inmoralmente altos, que generan la enfermedad financiera y lo que nosotros queremos usar. También hay bastante literatura que lo etiqueta de esa manera, la toxicidad financiera de los sistemas de salud. Tenemos a su vez un relato asociado un poco a los problemas globales del calentamiento y de del sobreconsumo. En medicamentos se da igual, a esto insisto, llamo acumulación farmacoepidemiológica, un sobreconsumo que enferma y que intoxica el planeta. Es decir, hay un relato de un problema de sostenibilidad ambiental alrededor del uso inadecuado, ineficiente, imprudente, excesivo de medicamentos. Y
aunque está ese sobreconsumo, pues un poco el dilema de nutrición-obesidad, desnutrición-obesidad es más o menos el mismo trasladado a este escenario. Pero mientras tenemos un sobreconsumo inadecuado de medicamentos, innecesario de medicamentos, a la vez estamos sufriendo un desabastecimiento y una insuficiente producción de medicamentos que son esenciales. Y se dejan de producir, no solo porque a nivel global seguimos a rajatabla unas prescripciones de División Internacional de la Producción de Bienes y Servicios que desmontó capacidades en varios lugares del planeta y nos dejó dependientes en algunas áreas y en algunos momentos, como lo que vivimos en pandemia, sino porque además, definitivamente, así como no se investigan enfermedades de la pobreza, pues tampoco se produce y de hecho se deja de producir medicamentos que no tienen rentabilidad. Entonces estamos en esa acumulación farmacoepidemiológica que la etiqueta aquí, esto es lo que estamos produciendo ahora en un paper que estamos tratando de terminar, tenemos por lo menos 4 manifestaciones de esa acumulación farmacoepidemiológica. Toxicidad financiera, ecotoxicidad, sociotoxicidad, porque la inequidad en el acceso también tiene unas expresiones en género, en etnia, en geografía, en ingreso, que ya sabemos, infoxicación, que es un lado un poco más complejo que quisiera comentar y que se hizo más evidente en pandemia. Esto que presenté antes está escrito en uno de los capítulos, en uno de los libros que les comenté anteriormente. Ay, ay, ¿no? ¿Qué pasó? Ah, ¿es así? Ah, no, ¿qué pasó? ¿Es el de abajo? No, no está. ¿Es este? Ay, perdón. Perdón, pero ahí les hice el avance de la novela. Es eso que les presenté anteriormente, pues son elaboraciones que teníamos desde antes, que se presentaron en esa discusión y en esa charla del cual les estoy hablando, y ahora es este. Ah, sí. Pero en pandemia se hicieron un poco más evidentes. Aquí les pongo lo que se está discutiendo hoy sobre el balance de lo que pasó en pandemia y que se ha ventilado en la mayoría de las revistas médicas mundiales, porque estamos discutiendo a nivel global, en el marco de Naciones Unidas, liderados por la Organización Mundial de la Salud, un tratado global para el manejo de próximas pandemias, y para discutir ese tratado pues hay que decir, bueno, ¿cómo no fue en la anterior? Y las evaluaciones que se han hecho son muy duras frente a la forma como hicimos la tarea. Lo primero que se dice con esas palabras en la revista Lancet es que fue una inequidad grotesca en mortalidad, daños sociales, atención y acceso a tratamientos y vacunas. Lo segundo es que evidentemente tuvimos una respuesta valiosa de la comunidad médica y académica que puso a disposición las innovaciones más importantes en materia científica, pero ese conocimiento que se produjo rápidamente y que estuvo disponible para el desarrollo de vacunas y tratamientos estuvo prisionero de la propiedad intelectual, de la propiedad del conocimiento asociada a patentes y secretos industriales. Esa es una segunda cosa del balance que se hace de la pandemia. En pandemia se intentó usar una flexibilidad del sistema de propiedad intelectual, que es la forma como se premia la innovación globalmente, es una prescripción también global, tenemos que hacerlo así porque si no, pues no hay innovación, pero pues igual no tenemos innovación en las enfermedades de la pobreza, etcétera. Pero ese régimen global decía y dice que en situaciones de crisis, en situaciones de pandemia, en situaciones de interés público, podemos dejar de lado ese monopolio y flexibilizar el asunto en beneficio de la salud pública. Así lo decía el Tratado Global. Entonces muchos países dijeron, bueno, esta pandemia pues es la situación de salud pública más grave que estamos viviendo, suspendamos para este momento las patentes y los secretos industriales y tratemos de hacer circular este conocimiento rápido para ver si salimos del atolladero en lo que estamos. Pues no fue posible, se acabó la pandemia, la OMS dilató esa cosa y pues el diagnóstico sobre esto es claro, no fue posible facilitar este asunto.
El tercer elemento que se ha evaluado como un balance negativo de la pandemia es que la infraestructura y las capacidades de investigación y producción fueron débiles o inexistentes en dos grandes regiones del planeta, África y América Latina. Y pues eso lo tenemos que resolver de alguna manera. Y dos elementos adicionales de esa evaluación es que hubo una descoordinación y dispersión en la respuesta, es decir, no tenemos una gobernanza global que sea útil, vinculante, que permita resolver asuntos como el que vivimos. Ahora pues el tratado está buscando que haya esos espacios vinculantes. Yo era optimista en la pandemia, ahora soy pesimista post pandemia. Es muy difícil que tengamos esos mecanismos de gobernanza. Creo que son los mismos dilemas que se dan en las sociedades o en los países entre las decisiones macro y micro individuales. Aquí es cómo nos ponemos todos como planeta en la perspectiva de la solidaridad y de la solución conjunta de los problemas versus la situación individual de un país. Y al final, pues, lo que políticamente es correcto es que cada uno se salve como pueda. Entonces, el dilema del náufrago mirado a escala, es a escala, ¿no? Mirada a escala. Pasó en pandemia y posiblemente es muy difícil de resolver ahora. Y les decía que está bastante bien documentado la complejidad de los excesos de información que circuló en la pandemia, la infodemia, los problemas de infoxicación, la diversidad cultural en las aproximaciones del manejo de esto, no solo en términos de democracia, el encierro, las cuarentenas, las violaciones a los derechos humanos detrás de eso, sino también culturales, porque no es lo mismo decir encerrémonos aquí que en el Amazonas o comunidades indígenas o comunidades afro, o no es lo mismo decir se obliga a vacunar acá que hacerlo en esas comunidades, o sea, y la autonomía, el asunto de la autonomía individual que quisiera también escuchar tu reflexión sobre eso. Y esto quedó documentado en algunas de las publicaciones que ya mencioné, específicamente esta que lanzamos en la Feria del Libro pasado, Verdades Incómodas de la Salud Pública Global, que era una cátedra que hicimos en la universidad que generó unos documentos y que la actualizamos con la pandemia en cada uno de esos capítulos para ver que seguíamos en las mismas, sufriendo esta problemática global. Entonces, ahora, después de esto, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el poder, el mercado global y la debilidad de los estados. Y lo pongo en interrogante porque así como el dilema individuo colectivo o macro micro o el dilema del náufrago, el carbonero enterrado o lo que sea, al final uno sí tendría que decir, en esas situaciones, ¿quiénes determinan las decisiones que resuelvan hacia uno u otro lado? Y eso sí es un asunto de poder, ¿cierto? Y un asunto de política. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que nosotros tenemos una intensidad muy alta de ingreso de medicamentos e innovaciones terapéuticas a los mercados, pero en las evaluaciones juiciosas que se hacen del valor, del aporte terapéutico, de la transformación del curso natural de las enfermedades de esas innovaciones, hay muy poco aporte. Este es uno de los rankings que se utilizan y que es muy, muy común y que es muy valioso, que de hecho quisiera que lo tengan en la mira siempre cuando estén en estos cursos y cuando estén haciendo economía de la salud. Lo hace la revista Prescrire, que es un boletín francés que tiene mucho renombre pues, en Francia y que ha jugado un papel muy interesante en las discusiones regulatorias en Francia, y hace anualmente un análisis del aporte terapéutico de cada uno de los fármacos que son ingresados a los mercados anualmente en Europa. Y ellos lo hacen en función del análisis de la evidencia sin tener en cuenta precios ni costos, solo en términos de cuál es el aporte con respecto a lo existente. Y la verdad es que es muy poco el aporte de las innovaciones de los medicamentos que entran nuevos. En 2022, que fue el último ranking, de 124 nuevas moléculas que entraron al mercado francés, solamente 11 representaban un avance terapéutico notable. Es decir, se raja la humanidad. Estamos premiando con monopolios cosas que no están transformando la realidad epidemiológica. Entonces, el dilema del náufrago, las funciones de eficiencia que estaba mostrando Ramón Abel, pues uno debería hacerlas macro, ¿no? Y entonces se corre más chévere ese margen,
porque uno diría, pues no remuneremos lo que no aporta, o pongámosle un precio cero si no aporta nada, ¿cierto? O un precio negativo si lo que hace es daño, ¿cierto? Ese es el asunto de la economía política detrás de esto, porque esta es la causa de las causas y posiblemente daría un margen gigante de financiamiento y disminuiría la toxicidad financiera. Esto lo hace la revista Prescribir, pero ustedes que están estudiando esta especialización en economía de la salud y que oyeron ayer a Adriana Roballo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, pues es lo que hacen los institutos de evaluación tecnológica en salud en el planeta. Es decir, analizar el aporte terapéutico de las nuevas intervenciones para decidir qué se paga o qué no se paga con recursos públicos. Esta evaluación es viejita, hay un consolidado muy reciente, no alcancé a hacer la actualización, pero pues así como Prescript dijo, pues tampoco es que cambie mucho. La Agencia de Evaluación Tecnológica de Alemania, el homólogo Lietz, evalúa cada nuevo medicamento para definir si se paga con recursos públicos en función del comparador. Para el cuatrenio, quinquenio 2011-2015, evaluó 132 medicamentos. Es como si el IES dijera, venga, miro todo lo que entra, ¿cierto? Y el 38%, solamente 50 de los 132 generaban un beneficio adicional. Algún beneficio. Y que además le ponen escalas y esa vaina, ¿no? Como nosotros que estamos ahora discutiendo eso. Esto es lo que hace la economía de la salud, es interesante porque aquí son cosas prácticas de decisiones de política pública. Esto es para las decisiones de cobertura en Alemania. El 62% no tenía ningún beneficio adicional. Colombia está sugiriendo en ese momento que el precio de los medicamentos se ponga antes de la aprobación en función de ese beneficio. O sea que uno pondría precio cero si no añade beneficio. Entonces ahí se bajan las irracionalidades y la toxicidad. O sea, el margen es gigante, entonces uno no tiene que hacer tantas evaluaciones tan sofisticadas. En realidad la cosa se va poniendo mucho más sencilla desde el punto de vista del impacto presupuestal. Pero por supuesto el dilema sigue, porque los grupos de presión o los individuos van a seguir. Pero el tema es que Alemania, la Agencia de Evaluación Tecnológica de Alemania coincide con Prescribir, y es que lo que no aporta beneficio crece con el tiempo. Y quise traer esto acá, voy a pasar muy rápido, solo se los dejo como nota. Este fue un artículo muy importante que salió en ese momento, en 2019. Lo escribió un japonés muy pilo que participa en la Organización Mundial de la Salud en las orientaciones sobre cáncer, sobre manejo y gestión de gasto de medicamentos para el cáncer. Hicieron un análisis de cómo se comportaban las ventas y los ingresos de los laboratorios farmacéuticos que hacían innovaciones en cáncer en función de lo que ellos declaran como los gastos de investigación y desarrollo, que es la razón por la cual se premia con patentes la innovación. Es decir, dado que gasté mucho en este análisis y como pierdo tantos candidatos en el camino y como esto es una cosa de alto riesgo, pues deme 20 años de monopolio para yo poder recuperar los costos de investigación y tener alguna ganancia. Este estudio dio origen a un documento que es una resolución de la Organización Mundial de la Salud sobre financiación de medicamentos para el cáncer para los sistemas de salud, que pues fue adoptada por todos los países y que hace algunas recomendaciones interesantes. Lo que dice este artículo es que si ustedes ven aquí el margen, ustedes ven ahí el margen de los costos de investigación y desarrollo. El rango es muy grande, algunos dicen que gastan mucho, otros dicen que gastan menos, y ahí está la media. Si ven el rango ahí, allá dice todos los medicamentos tienen unas tasas de ingreso muy altas en el primer año de lanzamiento en el mercado, y esas tasas de retorno son muy altas durante su tiempo de comercialización. Y aquí pues ese gráfico bonito que acabo de mostrar es el de todos los medicamentos que evaluaron en ese estudio, pero el resumen está acá abajo. La de abajo son los años de venta, los años que lleva el producto en el mercado, y acá las ventas.
Entonces, dense cuenta que en menos de 5 años recuperan con creces el rango de gasto en investigación y desarrollo. Es decir, que saca, o sea, que es coorigen a los presupuestos públicos en el país naranja. O sea, todas las naranjas las meten en un procesador para sacarle todo eso, pero me sabe, entonces fue en el primer año, ¿no? Pero es que sigue en esos niveles allá arriba. Esa es la lista de medicamentos para el cáncer que ellos analizaron. Esto dio origen, insisto, a la... Esto dio origen a la resolución de la Organización Mundial de la Salud, a un informe sobre recomendaciones para la financiación de medicamentos para el cáncer en los sistemas de salud del mundo, pero quisiera resaltar la conclusión que está ahí abajo. Para los medicamentos del cáncer, los altos precios generan a las compañías un exceso muy grande de ingresos, más allá de lo que dicen que gastan en investigación y desarrollo. Entonces, menores precios, competencia, o sea, no monopolios, son esenciales para garantizar el acceso. Y yo diría que esta idea de justicia de Platón, la idea platónica se vuelve una idea, digamos, de sentido común, ¿no? Listo. La financiación de los sistemas de salud depende de esas decisiones de bajar precios, generar competencia y también el futuro de la innovación biomédica, porque a esas tasas de retorno, miren la tasa de retorno, ahí está, por cada peso, por cada dólar invertido, se encontró que se recuperaban entre 14 y 55 dólares. O sea, es un negocio redondo. Y la competencia definitivamente, más que la regulación de precios, la competencia definitivamente es el determinante de la reducción de precios. Uno de esos medicamentos que ustedes vieron ahí, que es el trastuzumab, que es un MAP de los que se usa en cáncer de mama, es considerado esencial, hace la diferencia en mujeres que tengan marcador HER2 positivo, cáncer de mama. O sea, si hay acceso, mejora la sobrevida de una manera relevantísima. Equidad de género, justicia desde la equidad de género, por la carga diferencial de la mortalidad por cáncer de mama global. Para que haya acceso en América Latina de trastuzumab, el precio al que se vendía en el momento en que hicimos este estudio y yo hice esa presentación, debería bajar en el 94.9% o en su defecto el 64%. Y eso no lo logra una regulación de precios jamás, ni siquiera por referenciación internacional. Es a través de la competencia. Hoy ya ese medicamento tiene patente vencida, hay más de 10 genéricos en el mercado del trastuzumab, nosotros en Colombia no tenemos más de 3, y tardó un poco más de 5 años aprobar el primer genérico de este medicamento por otras estrategias de generación de monopolios artificiales en este asunto. Entonces, la verdad es que frente a las diferentes concepciones de justicia, frente a estas realidades, pues tenemos que hacer aproximaciones diferentes, políticas, algunas son maximalistas, anticapitalistas, más o menos parecidas a las de la reforma a la salud, de algunos defensores, otras extremas de mercado, que no, tampoco resuelven, ¿sí? El asunto de la propiedad intelectual a rajatabla o el de la mercantilización completa vía competencia del sistema tampoco resuelve, porque pues hay zonas del país en las cuales el sistema de salud basado en aseguramiento no funciona. Y el reformismo pragmático, que es, vayamos poco a poco y miremos ahí donde se puede hacer algo, ¿no? En propiedad intelectual y en medicamentos, el reformismo pragmático, que es un poco mi aproximación vital, es considerado radical. O sea, aún el punto medio es considerado radical porque es un tema global de economía política de poder demasiado fuerte. ¿Ah? El extremo. Ahí incluso en los temas de medicamentos, esas posturas de reformismo pragmático son entendidas como radicales. Y hoy, cuando estamos discutiendo la reforma a la salud desde la perspectiva del acceso a medicamentos, quienes hacen críticas
para hacer viables ciertos asuntos, también son considerados extremos. O sea, es muy dura la cosa desde la economía política, quiero decir. Es decir, profesor Jairo Humberto, o sea, la economía de la salud, los modelos de eficiencia, de las curvas oferta-demanda y de la eficiencia en los resultados, pues tienen unos límites bastante claros cuando se trata de economía política. Porque aún con, digamos, la postura tecnócrata o técnica o filosóficamente pragmática, ahí también se considera difícil la cosa. En esa postura pragmática, miren que en la postura pragmática se dice que, en el tema de medicamentos para la propiedad intelectual, se dice que uno pudiera decir que hay ciertos medicamentos que deberían ser considerados bienes públicos. No todos, algunos. Y tendríamos que definir cuáles, ¿cierto? Por ejemplo, vacunas, antibióticos, algunos esenciales de los cuales estamos hablando. Y que en algunos casos se haga una agenda de producción de genérico fuerte, en esos casos para garantizar la autonomía sanitaria y la perspectiva sanitaria. Esas posturas son mediadoras, son pragmáticas de verdad, no son radicales. Las radicales, eliminemos las patentes en general y evitemos las marcas y bueno, es la extrema. Este específico se está discutiendo en el Tratado Global hoy y la discutimos durante toda la pandemia. Otra aproximación es la aproximación de medicamentos esenciales de la OMS. Me parece que todos nosotros hemos metido en el cuarto de atrás este concepto que viene desde Alma Ata, desde la década de los 70, que se enfoca en los temas de los problemas y las necesidades, que es la idea de justicia que yo les quería traer acá para el debate, para que lo vean desde esta perspectiva. ¿Qué son los medicamentos esenciales? Son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención en salud. Esa es la priorización que se propone y se seleccionan teniendo en cuenta prevalencias, evidencia y costo-efectividad comparativo. O sea, el curso de Economía de la Salud y la especialización que el profesor sugiere, así que le digo, saque del cuarto de atrás el concepto de medicamentos esenciales y traigámoslo aquí a ver si podemos discutirlo. Los documentos de la OMS sugieren que esta es la aproximación para la selección de medicamentos esenciales, es decir, para la priorización explícita o implícita también. Ramón Abel, yo entiendo tu postura sobre cómo la priorización explícita, es decir, el todo está incluido y solamente ciertas cosas excluimos, puede ser muchísimo más injusta e ineficiente dependiendo de cómo lo vea uno en la curva. Pero yo creo que si nosotros traemos esto acá, entendiendo ese contexto de la economía política que acabo de poner, del poder, posiblemente tenemos una manera distinta de ver la cosa. Porque sí es posible hacer una selección racional, sí es posible hacer ciertas medidas de intervención de precios para garantizar que el Estado no termine pagando en exceso o los individuos, hacer sostenible la financiación y garantizar que los sistemas de salud pues, son sostenibles en el tiempo. Los medicamentos, todo esto que estoy trayendo acá es de documentos de OMS, del Comité de Expertos de OMS, que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas de salud, que los medicamentos esenciales estén siempre disponibles en las cantidades que se requieren, en las formas farmacéuticas que se quieren, con la calidad de información adecuada y a un precio que se pueda pagar. La lista de medicamentos esenciales está en su versión 43, creo. Sí, 43 años de historia. Y este año va a tener su actualización. Tiene 554 medicamentos, es una referencia internacional, uno tendría que adaptarla a las realidades locales, cubre 379 enfermedades y ahora hay un aplicativo, un dashboard que ustedes pueden consultar online sobre qué medicamento está cubierto en cada país. Usted le pueden, por ejemplo, ahí Colombia, entonces uno dice qué está cubriendo para cada medicamento, dice cuáles son los medicamentos que están cubiertos por cada cosa, se puede comparar con los demás países. Yo creo que esta herramienta es una aproximación supremamente interesante para el sistema de salud. El listado de medicamentos esenciales de la OMS, la versión última es de 2021, nosotros estamos produciendo este documento que va a salir próximamente en una revista de estos temas, y las principales actualizaciones han sido en biotecnológicos. Es decir, el mayor número de inclusiones en la lista de medicamentos esenciales ha sido en biotecnológicos, 40 hoy hay, excluyendo las vacunas, y
se han incluido la mayoría de los medicamentos que han mostrado modificación del curso natural de algunos tipos de cáncer, en especial los hematológicos y algunos cánceres de otro tipo, de melanomas y otros medicamentos. Y también han incluido algunos de los monoclonales para enfermedades autoinmunes. Estas inclusiones las hizo en 2021. Entre 2019 y 2021, la Organización Mundial de la Salud, este artículo digamos, presenta esa tendencia. Colombia había incorporado todo eso en 2019, y en 2018, y en 2012, y en 2014. Es decir, nosotros tenemos una tasa de incorporación demasiado alta sin discutir los dilemas éticos, ni la forma como asignamos los presupuestos, ni en dónde ponemos las prioridades. Eso me parece que hay que decirlo con todas las letras subrayadas y con luces de neón. Esa es la reflexión que quiere proponer Jairo Humberto, presumo, con este panel y en adelante. Y lo que pasa en Colombia, pues es que vivimos la inequidad y excesos. Yo creo que, pues esto ustedes lo han visto, espero que ustedes lo hayan visto en algunas de mis presentaciones. Yo digo, los medicamentos y las tecnologías médicas son un buen trazador transversal y longitudinal del derecho fundamental a la salud y el funcionamiento del sistema de salud, en términos de equidad, de inclusión, de diversidad y de territorio. Y entonces veamos qué pasa en el país en términos de acceso y de equidad. La verdad es que en 2012 nosotros, cuando formulamos la política de medicamentos del país, teníamos una demanda insatisfecha de cerca del 30% y nos pusimos la meta de bajarla a menos del 10%, entendiendo que las barreras que pudieran quedar fueran de naturaleza geográfica o cultural difícilmente intervenibles. Lo que pasó en 2016 es que sí bajó la demanda insatisfecha, bajó a menos del 30%, pero se mantenía sumamente alta en regiones como Orinoco, Amazonas o la región pacífica, es decir, el agua moja, los territorios más dispersos y más alejados tenían un acceso muchísimo menor. Y esto se evalúa con la encuesta de calidad de vida del DANE, que se hace de manera sistemática. ¿Qué pasó después de pandemia? Después de pandemia, el año pasado, el DANE volvió a aplicar la encuesta nacional de calidad de vida y aumentó la inequidad en la entrega de medicamentos. O sea, para todo paciente que fue prescrito con un medicamento, de 100, 50 no le entregaban algún tipo de medicamento de los que le fue prescrito. La muestra es de 1 millón. Y esto es especialmente más grave en las zonas dispersas y alejadas. O sea que necesitamos una intervención ahí, o sea que la justicia ahí, en términos de equidad, territorio, género, etcétera, no está funcionando. Posiblemente acá tengamos un rezago de la pandemia, posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que la foto se mantiene en inequidades territoriales, Amazonas, Orinoco, Pacífico, etcétera. Este es el tipo de cosas que estamos tratando nosotros de, digamos, visibilizar, de generar incidencia a través de documentos técnicos. Hay una serie de 3 blogs que produjimos con Oxfam y con Vacunas para la Gente sobre estos temas, en particular el tema de medicamentos, el tema de género y el tema de la reforma a la salud como un todo, y específicamente va a salir muy pronto un documento, digamos, que integra todas las recomendaciones sobre cómo deberíamos abordar los temas de desigualdades en salud en Colombia, con oportunidades para corregirlas desde una perspectiva pragmática, que para otros, en este caso del otro lado, es considerada, digamos, extremista, ¿no? Yo creo que este es el mensaje de cierre. Si vamos a hablar de justicia y equidad en el acceso, deberíamos entender que la selección de medicamentos esenciales, que en la literatura sofisticada se llama priorización, el nombre clásico
de la OMS, selección de medicamentos esenciales, deberíamos hacer esa selección para garantizar que ponemos el foco en las necesidades y los problemas de salud relevantes. Que deberíamos jugar un poco a cambiar los incentivos de la innovación biomédica con énfasis en bienes comunes y bienes públicos en nuestra agenda diplomática, es decir, que nos alineemos con las propuestas del tratado que intentan eximir de patentes aquellos casos de medicamentos y tecnologías médicas que generen un valor agregado en salud, que la gestión de la toxicidad financiera requiere intervenciones de regulación de precios, de competencia, de análisis de economía de la salud serios, que la competencia de genéricos y su producción es parte de la solución del problema y que requerimos una innovación regulatoria pro-competitiva, menos, digamos, centrada en los monopolios que en últimas son contrarios al libre mercado. Gracias.